Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Este miércoles 17 de abril, MIR Consultores presentó los resultados de la edición número 76 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, conocido por sus siglas como SISMO. Este es un estudio que, como bien dice su propio título, pretende escudriñar el estado de la opinión pública en Nicaragua. Normalmente se realiza de forma trimestral. Ha habido momentos que por razones de fuerza mayor no se ha realizado necesariamente de forma trimestral, pero por ahí ustedes pueden sacar más o menos y darse una idea de el tiempo que tiene ya MIR Consultores de estar tomando la temperatura de la opinión pública en Nicaragua a través de esta herramienta, el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. En esta edición número 76 se consultaron casi 1.900 nicaragüenses mayores de 16 años con cédula ya. La metodología que ocupa MIR Consultores es ubicar al último cumpleañero en la fecha en que se está realizando la encuesta, y por ahí más o menos se va sacando. Participaron hombres, mujeres, más o menos de forma proporcional a lo que está considerada la distribución por género en Nicaragua. También niveles socioeconómicos, ubicación urbana o rural, por edades también. Los que más participaron fueron los adultos, que yo supongo que son entre 35 y 60 años más o menos, ¿no? Por ahí podrían andar 35 y 59. Sí, y 55 años. Estos fueron el 34%, casi el 35%. Bueno, de prácticamente todas las regiones del país. Lo interesante de esto, o un primer dato interesante que resulta de esta investigación, es que prácticamente 8 de cada 10 entrevistados genera ingreso en su hogar. Vamos a empezar comentando por ahí, pero antes presento, están Jocelyn Muñoz Berroterán, que es la coordinadora de los proyectos de opinión pública de MIR, y Suyen Bulaños, que es la gerente de inteligencia de mercado comercial de MIR Consultores. Es decir, todo lo que tiene que ver con marcas, productos y demás es con Suyen, todo lo que es opinión pública es con Jocelyn. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Ok, comentamos este primer dato. Prácticamente 8, decimos un poco más de 8 de cada 10 entrevistados genera ingresos en su casa. Así es, 82.3% en esta ocasión nos mencionan que están generando o percibiendo algún ingreso. De ellos, el 73.7% nos dicen que es por su trabajo. Pues este trabajo puede ser de manera formal o informal, pero están generando productos del trabajo, ese ingreso. De ahí el 5.8% pues son pensionados, ya jubilados, con una pensión reducida o completa, pero ya están percibiendo esos beneficios. El 3.1% están recibiendo remesas y así sucesivamente. Pues el 17.7% que en la actualidad no están recibiendo un ingreso, no están percibiendo un ingreso, las principales razones son por estudio y amas de casa, pues que se están dedicando exclusivamente a esta actividad, pues que no están percibiendo ningún ingreso. Cabe resaltar que los quehaceres del hogar o amas de casa en años anteriores pues nos venían punteando alrededor de 20%, entonces significativamente ha habido una reducción. Esto nos indica pues que las mujeres, a medida que pasa el tiempo, pues se van insertando más en el ámbito laboral, están generando ingresos. Incluso hemos realizado algunos estudios en los que tratamos de ver esas mujeres generadoras de ingresos o principal soporte del hogar, incluso que se vuelven cabeza de familia, que se vuelven el mayor sustento de algunos hogares, y es interesante pues venir analizando pues estos resultados porque significativamente han tenido reducción. Luego tenemos pues el cuidado de niño o hijo, 2.2%,
y que no encuentran trabajo el 1.1%. Más adelante vamos a ver algunos resultados que se relacionan pues con esta generación de ingresos o este trabajo. Sí, justamente estos son unos datos que es importante tener en consideración. Decíamos que el 82.3 genera ingresos, pero es de estos que están generando ingresos, de los cuales el 73.7 está generando producto del trabajo, tienen una percepción acerca de justamente uno de los problemas que se señala en el país, que no pareciera lógico, pues, no pareciera lógico. Y justamente, me parece a mí, tendría que ver esto con que mucho es el sector informal. Muchos de estos que están generando ingresos vienen del sector informal, es decir, algunos son emprendedores, y ahí metería yo principalmente a las mujeres que se han integrado al ámbito laboral, están emprendiendo, ya están generando, no sé, pues pusieron una pulpería, están vendiendo ropa, están vendiendo, no sé, pastelería, asuntos de belleza, o buscaron una actividad comercial con la cual generar algún ingreso extra para la casa, porque se trata aquí de generar un ingreso extra para la casa. Tal vez por ahí puede haber una parte importante de la cantidad de gente, y ahí habría que meterse, y vamos a pedirle a Suyen que en el próximo haga un estudio del mercado, cómo está, okay, cómo está este asunto, ¿verdad? Ok, uno de los principales, tal vez, baluartes que podría decirse, dice la gente que tiene el país, es la paz y la estabilidad. Prácticamente 9 de cada 10 entrevistados dice que bajo ninguna circunstancia se debe poner la paz en riesgo. Sí, así es. Bueno, en este estudio nosotros podemos, sumado a lo que ya veníamos hablando de la generación de ingresos, también esto está vinculado con qué tanta estabilidad me proporciona o las circunstancias que tiene este país para poder sentir que estoy generando ingresos de una manera que pueda sustentar a mi familia. Entonces, en ese sentido, podemos vincular estos datos con la opinión que tienen los nicaragüenses sobre que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la paz del país. Y ahí observamos que efectivamente casi 9 de cada 10 nicaragüenses opinan esto. Lo mismo que la estabilidad del país bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo, y por lo tanto entonces 9 igual de cada 10, 94% de los nicaragüenses están expresando que en Nicaragua se respira paz, y además y un porcentaje muy pequeño, entonces el 6%, está expresando que considera que no se respira paz. Ahora, este dato del 94% que expresan que se respira paz, a nosotros nos da como una exploración de que en términos generales los nicaragüenses están manifestando que existen las garantías y que existe cierta estabilidad para, por un lado, tener una generación de ingresos para su familia, y por otro lado, entonces, poder invertir o poder generar otro tipo de negocios o de ingresos que a la suma me vaya a beneficiar a mi desarrollo personal, familiar o incluso del país. Y podemos observar que ese dato de que los nicaragüenses expresan que en Nicaragua se respira paz, la tendencia pues se ha mantenido desde que nosotros involucramos este reactivo en el estudio, se ha mantenido estable entre un 9 de cada 10 de los nicaragüenses. Sí, ok. Más adelante vamos a ver por qué es que la gente considera importante este tema de la paz y la estabilidad, porque un poco adelantaba Jocelyn, pues, ¿no? Es decir, paz y estabilidad significa que tengo trabajo, es decir, con mi centro de trabajo no cierra por circunstancias relacionadas con el rompimiento de la paz y de la estabilidad, puede haber inversión en el país, etcétera, etcétera. Justamente en el tema de inversión se ha hablado durante décadas y décadas y décadas, ya estamos prácticamente en el tercer siglo en que hablamos acerca de un canal interoceánico en Nicaragua, y pese a las reacciones que hubo inicialmente, hoy, algunas de ellas negativas, hoy hay mayoritariamente reacciones positivas a que se pudiera ejecutar una mega obra de este calibre.
Así es, la verdad es que el proyecto interoceánico en Nicaragua pues ha sido un proyecto aspiracional y de cierto modo que ha impactado dentro del imaginario social de los nicaragüenses, porque consideran de que Nicaragua en ese sentido pues tiene una posición estratégica, tenemos algo que ofrecerle a la región centroamericana y a la región latinoamericana, y por lo tanto el proyecto, el canal interoceánico se convierte en esa aspiración que los nicaragüenses están considerando que sí beneficiaría al país, y en ese sentido piensan que representa una oportunidad, el 74.4%. De la misma manera, el 74.7% expresan de que se verían beneficiados las personas que estén viviendo, los dueños de propiedades por donde pasaría la ruta del canal. Esto es importante destacarlo porque en algún momento se hablaba que por el contrario se iban a ver en una posición negativa porque iban a ser desposeídos de su propiedad, desposeídos incluso de toda la fauna y la flora, iba a ser destruida en ese sector, pero podemos observar que el 87.7% está aprobando este proyecto, por lo tanto 8 de cada 10 nicaragüenses continúan manifestando y expresando de que este proyecto beneficia al país, lo están aprobando y generaría a lo largo del tiempo un desarrollo para el país. Sí. Algo que podemos resaltar con respecto a esto es de que las personas, si ligamos la estabilidad, la paz y todo eso, pues nos indica de que efectivamente las personas están viendo de que el país está prestando las condiciones óptimas para megaproyectos como el canal interoceánico. Entonces lo ven positivo desde ese punto de vista, pues tenemos las condiciones en este momento y de realizarse, pues consideran de que podría ser de mucho provecho. Sí, y eso es un proyecto que está en ese nivel, en el nivel de proyectos, porque es decir, está también la carretera costanera, que la carretera costanera es una obra de infraestructura enorme, anda ya cerca, en términos globales, anda ya un poquito o acercándose al 20% de ejecución ya, y prácticamente va a significar para el Pacífico la posibilidad de desarrollo en varios ámbitos. Para empezar, el ámbito turístico, ¿no? El ámbito de comunicación, pero leía que también el ámbito de comercio se va a ver beneficiado con esta carretera costanera, porque por ejemplo los puertos Sandino y Corinto van a estar interconectados de una forma más directa, digamos, con este gran proyecto, un proyecto que está avanzando a pasos agigantados. Alguien me decía, están trabajando 24 horas, 7 días a la semana, y están desarrollando este proyecto muy rápidamente, posiblemente antes del tiempo previsto, se esté entregando ya la carretera costanera. Me decía esta persona, esa era la percepción que tenía esta persona por lo que estaba viendo. Un tema que a mí me gusta de Sismo es el tema de la concepción que tienen los nicaragüenses de la democracia. Vamos a hacer una pausa antes de hablar de esta percepción, de esta concepción, de esta idea que tienen los nicaragüenses de la democracia, para qué se utiliza o para qué debería de servir. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos en Sumando Vigores, conversando con Suyen Bolaños y Jocelyn Muñoz de MIR Consultores sobre la edición número 76 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, Sismo, de MIR Consultores. Yo les decía que esta es una de las, tal vez de las cosas que a mí me resulta más interesante, porque cuando se habla de democracia normalmente se habla de elecciones. Y ya está, pompo, se acabó. Pero los nicaragüenses tienen un concepto de la democracia utilitario, digamos. Es decir, la democracia tiene que servir para beneficiarme yo, ciudadano. No para que se beneficie el político que está aspirando a un puesto de elección, sino para beneficiarme yo. Al político lo voy a elegir para que haga, para que yo tenga trabajo, para que yo tenga casa, para que yo tenga calle, para que yo tenga carretera, para que haya inversión, es decir, para darme a mí beneficio.
Así es, los nicaragüenses tienen una concepción bastante particular en ese sentido, que si lo queremos decir es multidimensional la democracia para los nicaragüenses, porque tiene que ver con diferentes aspectos sociales, económicos, y no se limita únicamente a aspectos de organización del poder político o de acceso a ese poder político. Entonces, en ese sentido, alrededor de 55.1% de los nicaragüenses manifiestan que para ellos la democracia es vivir en paz. Y esto resulta que si lo queremos extrapolar, estamos hablando alrededor de 2.5 millones de personas de los nicaragüenses que hay en este país que están considerando que vivir en paz y libertad. Elegir libremente se posiciona en un segundo lugar con el 10.6%, estabilidad 9.5%, expresarse libremente 8.5%, igualdad ante la ley 5.4%, progreso y prosperidad 4.3%, respeto a los derechos del pueblo 3.9% y compañerismo 1%. Que, ojo, no es que a pesar de que sea un 1%, pues no es despreciable, porque además significa que tanto, además de las otras cosas, también democracia es que tener ese sentimiento de solidaridad y apoyo, tener esa comunidad en donde los nicaragüenses puedan sentirse apoyados. Y eso es interesante porque rompe con el esquema tradicional que efectivamente usted explicaba. La democracia occidental o la democracia liberal se ha venido posicionando como el proceso por el cual la ciudadanía ejerce su derecho al voto y elige en unas elecciones libremente. Pero para los nicaragüenses pues dicen no es solo eso. También yo quiero vivir, tener unas condiciones reales que me beneficien a mí como ciudadano y que entonces poder ser partícipe de esos frutos, de ese buen desarrollo del país. Claro, elegir, pero elegir para qué, porque no es decir, la pregunta del para qué a lo mejor en otros países no se la hacen y entonces, ok, pues decir, vamos a elegir para que Jocelyn sea presidente, ya está, pom, pero ¿qué me está ofreciendo Jocelyn? Así es. ¿Qué me ofrece Suyen y qué me ofrece Jocelyn? ¿Con cuál de las dos la verdad es que podría mejorar mis condiciones? Porque la idea al final de cuentas es mejorar yo mis condiciones, las condiciones de mi familia, las condiciones de mi comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos me está ofreciendo eso? Y en términos prácticos, ¿cuál de las dos realmente me ofrece eso? Porque no es el discurso de yo prometo, porque no es solamente decir sí, elegir, pero elegir para qué, cómo me va a funcionar eso. Y ya vamos a verlo justamente en un momentito, el tema de deberes y derechos, ¿no? De los nicaragüenses. Pero la gente dice que lo más importante, justamente, es decir, 6 de cada 10 nicaragüenses dicen que lo más importante es elegir para que el pueblo tenga oportunidades reales para mejorar su calidad de vida. Así es. En 60.6% de los encuestados están afirmando que, o sea, están más bien legitimando el constructo anterior de que efectivamente para los nicaragüenses lo principal es poder tener acceso a oportunidades reales. Dentro de ello, pues podemos hablar de beneficios sociales, beneficios de subsidio, acceso a una educación pública, o si lo queremos hablar incluso desde una dimensión más teórica, vincularlo con la pirámide de Maslow, las necesidades básicas. Primero tengo que tener satisfecho mi estómago para poder entonces aspirar a una educación, aspiro a trabajo, aspiro a tener una posición, un estatus social, pero lo principal es tener una vivienda, tener trabajo digno, tener mis necesidades básicas satisfechas. Y creo que ahí en ese sentido los nicaragüenses lo están manifestando. Por otro lado, me gustaría vincular este dato con hacer un comparativo cómo los demás países de la región también lo perciben. Nosotros estamos realizando también encuestas a nivel latinoamericano, entonces podemos, con el panóptico de la opinión pública. Hemos hecho el ejercicio para hacer esa comparativa y observamos que en determinados países los ciudadanos también se están inclinando más hacia la democracia como más materialista, como usted lo mencionaba, y tener acceso entonces a esas oportunidades reales. Y no es solo únicamente elegir, elegir libremente o manifestarse o tener acceso al poder, sino para qué, cómo vamos a organizar ese poder para los demás. Somos un mal ejemplo para los otros países, diciéndoles que la democracia es para mejorar nuestras condiciones y no para que un fulano ocupe el poder. Solamente uno
de cada 4 nicaragüenses cree que la democracia sirve solamente para elegir. En el tema de deberes y derechos, la gente lo tiene muy claro, el tema de deberes y derechos, me parece a mí, y creen pues que efectivamente, así como yo tengo el derecho a ciertas cosas que el país me puede dar, también tengo deberes hacia el país y hacia el resto de los conciudadanos. Así es, ahí en ese sentido, en esa temática, vemos que alrededor de entre 8 de cada 10 nicaragüenses en general están opinando que, o reconocen más bien el tema de que si yo tengo un derecho, también tengo un deber, y esto me genera una obligación. Por lo tanto, están vinculados, los derechos constitucionales están vinculados a un deber. Yo tengo derecho a algo, pero también tengo que hacerlo de tal manera para no afectar a otro. Y ese respeto que hablan los nicaragüenses, pues me parece que es destacable, porque entendemos entonces de que vamos a tener acceso a derechos, pero sin afectar de una manera negativa a la otra persona que también es parte de mi sociedad o de mi comunidad. Entonces, el 89.9 dice que un derecho y un deber elegir y ser electos. Es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide quién cuándo gobierna un país, 89.4%. Y también podemos destacar que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente siempre y cuando no inciten a la violencia ni al caos, 89.2%. Más adelante podemos observar que ahora esos derechos, cómo lo están percibiendo ya en la realidad propia de los nicaragüenses, cómo se vive, si se respeta o no se respeta. Y podemos ver que alrededor de 9 de cada 10 piensan que sí, o están manifestando que el derecho de los ciudadanos a la propiedad se respeta, 93.9%. El deber y derecho ciudadano a elegir mediante voto a la autoridad del país, 93.7%, manifiesta que sí se respeta. La libertad de empresa, 93.6%. La libertad de religión, 93.5%. Y esto, sobre todo el tema de la libertad de empresa y la libertad de religión, creo que son de destacarse, en el sentido de que hemos escuchado algunos comentarios críticos sobre el sistema de Nicaragua que no presta las garantías ni las condiciones para la inversión o para el sector privado. Sin embargo, los nicaragüenses manifiestan que sí se respeta ese derecho. Los derechos humanos de la población, 93.1%, el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio y fuera del territorio nicaragüense, 92.7%, y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, 92.6%, la libertad de expresión de los medios de comunicación, 91.4%. Entonces, en general, los nicaragüenses pues están expresando que sí se respetan estos derechos fundamentales, que además nosotros los sacamos a partir de una revisión de la Constitución Nacional de Nicaragua y lo sometemos entonces a la población, que sea ella quien diga si siente o considera que se respeta o no se respeta. ¿Y cómo se sienten los nicaragüenses con esto? En ese sentido, pues los nicaragüenses, hay una lógica que viene vinculando todos estos datos y efectivamente 9 de cada 10 expresan que se sienten satisfechos con el sistema político, social y económico de Nicaragua, que pues tiene su coherencia, ¿no? Si hay deberes y derechos que se tienen que hacer, también hay derechos fundamentales y elementales que se están respetando, y por lo tanto me siento satisfecho con el sistema o el funcionamiento que existe en el país. Los nicaragüenses sienten que todos tenemos igualdad de derechos, que tenemos igualdad de oportunidades, que tenemos igualdad de obligaciones y que no hay privilegios ni discriminación en el país. Que todos somos tratados por iguales, el 92.1%, y eso es importante, creo yo, de destacar también, porque recordemos que nosotros vivimos en un contexto y en una región donde somos a nivel mundial una de las regiones más desiguales que existe. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, entonces que los nicaragüenses se sientan tratados por igual, pues creo que es un dato significativo a destacar. Decir o hacer según mi conveniencia, según mi pensar, según mi creer, está permitido en Nicaragua siempre que esté dentro del marco del respeto de los derechos del resto de las personas, ¿no? ¿Cómo se sienten los nicaragüenses o qué percepción tienen los nicaragüenses acerca de esa libertad de decir o de hacer?
Sí, en ese aspecto nosotros involucramos un reactivo que tiene que ver con cómo se siente la persona, que si se siente que es tratada con igualdad, con libertad, perdón, y para expresar y decir lo que consideren conveniente. Entonces podemos observar que el 89.7% dice que sí hay libertad y mucha libertad. Por lo tanto, continuamos con la misma secuencia del sistema que existe en este país, le da a los ciudadanos pues la garantía de que pueden expresarse y sentirse con libertad. Pero ojo aquí, porque hay un 10%, un 10.3% que cree que no hay libertad, y estamos hablando de casi 500.000 de nicaragüenses, es decir, de acuerdo a estas respuestas que serían representativas del universo que se consideró, hay cerca de 500.000 de nicaragüenses que creen que en el país no hay esas libertades que el resto de la población, es decir, el 90% sí cree que existen. Sí. Ok. Los métodos para llegar a estas condiciones, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que la gente considera que se debe de hacer para llegar a estas condiciones? Vamos a hacer pausa, regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando acerca de la edición número 76 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública realizado por M&R Consultores, que llama a este estudio SISMO por sus siglas, ¿no? Sistema de Monitoreo de Opinión Pública. Decíamos que los nicaragüenses creen vivir en un país que tiene estabilidad, que tiene paz, que hay deberes y hay derechos que tienen que garantizar esta paz y esta estabilidad. ¿Cómo creen los nicaragüenses que debe hacerse esto, llegar a este punto? Cuando nosotros consultamos de cuál cree que debería ser el método para resolver los conflictos que hay o que existan entre los nicaragüenses, nosotros podemos obtener en este estudio que el 89.1% manifiesta que el mejor método es el diálogo entre el gobierno y otros sectores en determinadas circunstancias de conflictos. Creemos que además esto está vinculado pues, a una historia que nosotros hemos tenido como país, nuestras propias circunstancias, pues nos han enseñado que al final tenemos que llegar a la concertación y a la conciliación para poder avanzar como país, como nación. En ese sentido, pues no podríamos superar los retos y las adversidades que se presentan. Y por otro lado, observamos que el 9.6% está expresando que son necesarias las movilizaciones en las calles, confrontaciones y tranques, lo cual es un número pues que no debe ser despreciable, porque estamos hablando de un segmento de la población que aún considera de que el mejor método para resolver los conflictos pues, es generar la inestabilidad entre el gobierno y los diferentes sectores que se disputen las conversaciones o las decisiones del país. Ahora, es importante ver que hay un 10.3% que cree que en el país no hay libertad, y es bastante coincidente con ese 9.6% que cree que es a través de violencia que se deben de resolver los problemas en el país. Sí, porque podría existir una percepción de que no tengo la libertad para hacerlo, entonces la confrontación y esos espacios de confrontación pues podrían llevarme a una solución y no el espacio de diálogo, pues aprovechar esos espacios de diálogo donde se pueda llegar a consenso y mantener siempre sobre esa línea de la paz, de la estabilidad, tanto social, económica en general, pues entonces sí es congruente efectivamente. Sí, ok. ¿Y qué tan satisfechos están los nicaragüenses con ese modelo que creen que es democracia? Los nicaragüenses están manifestando que 8 de cada 10 se sienten satisfechos. 81.5% se siente satisfecho con el funcionamiento de todo este sistema. Un 8.8% todavía no está seguro, no sabe si está insatisfecho o insatisfecho, y un 8% se siente insatisfecho.
que si lo vinculamos con los datos anteriores, pues es coincidente con ese sector que dice que debería de generarse conflictos y movilizaciones para solucionar los conflictos, que además es congruente, porque si no estoy satisfecho, entonces yo pienso que la manera para solucionar los conflictos pues es enfrentando o teniendo esa actitud frente a las decisiones que se toman en el país. Y un 17% que no sabe, no responde. Es la persona que me dice, pues no sé, no estoy seguro o no quiero opinar. Sí, es decir, no sé cómo me siento respecto a ese concepto de democracia. La verdad es que sí, me quedan las dudas acerca de si es así o no es así. Ok. La predisposición política en Nicaragua viene más o menos congruente con esta idea, y no tiene que ver necesariamente con militancia partidaria, sino con simpatía. Es decir, sí creo que es una mejor opción para mí en ese modelo de democracia, en ese concepto de democracia. Coincide plenamente que hay un 10.5% de los encuestados, hemos venido viendo, un 10% cree que no hay libertad, un 10% cree que hay que manifestarse con violencia y con tranques en la calle, un 8.8% no está satisfecho con la democracia, y un 10.5% que tiene una predisposición hacia la oposición, es decir, no está de acuerdo con el gobierno, lo cual no significa que milite o que esté a favor necesariamente de alguna opción que no esté en el gobierno, ¿ah? Porque la oposición es todo lo que no esté en el gobierno. Y hay un 74% que tiene simpatías hacia el Frente Sandinista porque le genera esperanza, le genera seguridad y le genera tranquilidad. ¿Qué es lo que considera la gente que deben hacer justamente esta oposición? ¿Cuál debe ser la actitud de esta oposición? Esta pregunta yo creo que es elemental y es fundamental, este reactivo, porque no estaría, o sea, es un llamado de atención tanto para los grupos de interés y los grupos de presión que puedan existir en el país, y sobre todo para los partidos políticos. En el sistema actual en el que vivimos, pues es la manera en cómo llegar al poder. Entonces, los nicaragüenses están expresando un 86% que los partidos políticos de oposición deben concentrarse en su organización y participar en espacios de diálogo y negociaciones con el gobierno. Por el contrario, un 8.8 dice que deberían de fortalecer su organización para realizar mayor presión y movilización en contra del gobierno. Si nosotros nos ubicamos en lo que en la esencia misma de lo que son los partidos políticos, en algún momento los grandes pensadores o investigadores sobre este tema abordaban que los partidos políticos son esas organizaciones que deberían de llevar el sentir general de la población a las instancias de decisión de poder, y es decir, son los intermediarios entre el Estado y la ciudadanía. Y por lo tanto, entre el gobierno y la ciudadanía, porque al final de cuentas el Estado somos todos. Así es. Y por lo tanto, entonces deberían de trasladar esas necesidades, esos intereses a estas instancias para poder beneficiarlo a la ciudadanía o a quienes se sienten simpatizantes con estos partidos políticos. Y efectivamente el 86% piensa que esa es la manera en cómo se deberían de resolver las cosas, a través del diálogo, de la concertación y de la discusión. Y ahí hay un 8%, siempre estamos jugando con ese número, 8 al 10%, que creen que hay que hacer presiones y movilizaciones desde las organizaciones políticas para presionar al gobierno. Los sistemas económicos, socialismo versus capitalismo, que son los sistemas que hemos conocido hasta hoy. Veo que hay una ligera inclinación hacia el socialismo, más que hacia el capitalismo. Me parece que probamos el capitalismo, probamos el neoliberalismo, que era parte del capitalismo, no nos gustó, creo, a los nicaragüenses.
Sí, en ese aspecto los nicaragüenses están diciendo que en las percepciones acerca de estas formaciones económicas sociales, nosotros las hemos denominado de esa manera, formaciones económicas sociales, socialismo, capitalismo. Entonces, el 62.3% expresa que en el socialismo la población tiene igualdad de oportunidades para contar con condiciones de vida de calidad. Por el contrario, el 31.9% lo piensa que en el capitalismo la población tiene oportunidad de satisfacer las necesidades básicas como servicios, alimentación, educación, acceso a vivienda, 63.9% en el socialismo y 30.8% en el capitalismo. Libertades individuales están garantizadas en el socialismo 64.1% y en el capitalismo 31%. Como podemos observar, también son manifestaciones que hemos venido ya señalando anteriormente con el tema de la democracia, que es para mí la democracia, cómo me siento yo en este sistema, que sí me ofrece esas disposiciones, y observamos entonces que la tendencia es que entre 6 de cada 10 nicaragüenses consideran que en ese sistema socialista en donde podrían optar a tener mejores oportunidades de vida. Uh-huh. Con este tipo de información, pues los nicaragüenses nos están diciendo o demostrando la congruencia que hay entre las percepciones que tienen. Pues vemos que hay una mayor inclinación hacia un sistema socialista y vemos que 70%, 74% aproximadamente tienen una predisposición hacia el FCLN, que su gobierno está más vinculado al socialismo. Entonces hay una congruencia entre esta información que estamos obteniendo, pues, de los nicaragüenses. Uh-huh. Sí, no, al final de cuentas, es decir, la gente está pensando en un sistema más justo tal vez en el trato, en la distribución, en la relación, que un sistema que solamente exprime y saca el jugo, es decir, le hace así a las personas en lo general, pues, que es lo que hasta ahora hemos de alguna forma vivido, ¿no? Y como dice el dicho, el que se quema con leche hasta las cuajadas soplan, ¿no? ¿Cuáles considera la gente que son los principales problemas? Hemos hablado todo el tiempo de los problemas económicos más que cualquier otra cosa. ¿Se mantiene esta tendencia de los problemas económicos? Sí, efectivamente en este estudio pues se mantienen los datos que la mayoría, pues el 66.9% ven los problemas económicos como el principal. De ellos el desempleo pues puntea con 28.7%. Esto es importante que lo analicemos porque hablamos que un 82.7% están generando ingresos. De ellos el 73% aproximadamente es producto de su trabajo. Entonces, pero estamos viendo que el desempleo es uno de los principales problemas. Lo veíamos de que es una cuestión de percepción. Pues vemos que después está la pobreza, después está la carestía de la vida, la infraestructura, falta de inversión, pero destaca el desempleo. ¿Por qué el desempleo? Pues si lo vemos en términos cuantitativos, pues nos remontamos al 73.3% aproximadamente de las personas que tienen trabajo. Entonces, ¿por qué perciben que el desempleo en la actualidad pues es uno de los principales problemas? Es algo más cualitativo. Hablábamos del salario, hablábamos de mejorías, pues que está relacionado con la carestía de la vida y con la pobreza. Pues. Incluso podría tener, tal vez, pues posiblemente podría tener que ver con la forma de pensar. Es decir, para mí el empleo podría ser que yo me coloque para trabajar en algún lugar formalmente establecido. Eso podría ser empleo. Que yo genere mis propios recursos podría no considerarse necesariamente como un empleo. Ya decíamos que hay un porcentaje importante. A ver, me voy rápidamente aquí al dato. Efectivamente, un 73% está generando ingresos en su casa por razones de trabajo. Que puede ser formal e informal. Puede ser formal, puede ser informal. Y esto es un dato pues
que tal vez hay que ver y considerar, trabajar de alguna manera en esta concepción y percepción de qué cosa es empleo, porque es decir, yo me autoempleo, sí tengo empleo al final de cuentas, sí tengo trabajo, tengo un oficio, es decir, yo soy carpintero, no le trabajo a nadie en el sentido que yo pongo mis horarios y demás, y vendo el fruto de mi trabajo, que son los muebles, lo que hago en madera, ¿no? Esa podría ser, pero podría ser que yo diga, pero es que como yo no le trabajo a nadie, no tengo empleo. No tengo empleo. ¿Ah? Sí. Es decir, puede Una ser, cuestión de percepción. Sería Exacto. como entrar a la discusión de qué es el desempleo, qué se entiende por empleo para los nicaragüenses, porque ahí entraría en cuenta este tema de que si es una percepción de que el empleo únicamente es formalizarme y trabajar en lo que yo estudié, por ejemplo, para los jóvenes, que siempre es una disyuntiva, o empleo es, o si estoy en un trabajo informal, pues no es visto como que sí tengo acceso a un empleo. O sea, creo que sería como entrar a explorar y esa discusión de ese concepto. Y por otro lado también podemos pensar que el tema del desempleo es un sesgo, creo que ha existido, que ha prevalecido en Nicaragua desde la década el inicio de los 2000, porque además experimentamos todo un proceso de irregularidad, inestabilidad, poco acceso a trabajo, a empleo, condiciones mínimas de pobreza, condiciones altas de pobreza, y por lo tanto existía como que a nivel general esa sensación de que en Nicaragua nunca hay empleo. Por eso mismo, uno de los grandes emblemas en el 2007, cuando llega al poder nuevamente el sandinismo, es vamos a ofrecer empleo. Entonces creo que también tiene que ver como con un sesgo y que está influido por la percepción de la ciudadanía. Sí, pero desde eso, no solamente el Frente Sandinista, los otros partidos también decían vamos a crear no sé cuántos miles de empleos en tantos meses, en tantos días, ¿no? Siempre ha sido como el gran problema al que los partidos quieren enfrentarse, como el enemigo, el desempleo. Entonces se ha creado, creo que eso tiene mucho que ver con ese sesgo. Sí, y ahí tal vez podría haber un poco de percepción sobre la información que también corre principalmente en las redes sociales acerca de la supuesta salida de la inversión de Nicaragua, ¿no? Es decir, las zonas francas se están yendo de Nicaragua, dicen en las redes sociales. Se están cerrando las empresas en Nicaragua. Es decir, también ese puede generar una percepción negativa acerca del empleo, pues. Pero, es decir, yo creo que una de las principales podría ser esa, pues, es decir, es empleo si yo trabajo formalmente para alguien o trabajo para alguien, pues, porque de repente soy jardinero, ¿no? No tengo formalmente para una empresa, pero sí tengo el empleo de jardinero y le trabajo a la gente, ¿no? Sí, a los que me pagan por ir a hacer el jardín. Ok, una de las percepciones que hay en cuanto a la parte social, fíjese que los problemas políticos es apenas 1 de cada 10 nicaragüenses, más o menos volvemos nuevamente al 10%, entre el 8 y el 10% de estas opiniones, pero hay un 20% que considera que los problemas sociales son los que están aquejando al país, y entre ellos la delincuencia. Justamente sobre eso vamos a conversar, cómo cree la gente que está la delincuencia en Nicaragua y el trabajo que se está haciendo para detener a la delincuencia. Regresamos a ver. En Sumando Vigores estamos conversando con Jocelyn Muñoz y Suyen Bolaños de M&R Consultores acerca de los resultados de la edición número 76 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, de M&R Consultores. Miramos un dato: Nicaragua pasó de casi 18 personas muertas por homicidio de cada 100.000 a 6 en el 2023, 6 y un poquito más, buscando 7 personas por cada 100.000 habitantes fallecidos por causa de homicidio. Es decir, se ha reducido la tasa de homicidios en Nicaragua, y así
se han reducido también tasas de otros delitos. Pero la gente sigue diciendo, ya no se puede vivir en este país. La delincuencia está cada vez peor. Sin embargo, MIR hace una pregunta que es directa. No me diga si usted leyó, si usted supo, si usted escuchó, sino dígame, usted o alguien de su entorno cercano que usted conozca, que usted sepa, ha sido víctima de la delincuencia de algún delito en tal periodo de tiempo. Entonces ahí la gente contesta, y ese es un índice relativamente bajo. Sí. Bueno, como uno de los principales problemas, hay un 11.8% que nos está mencionando la delincuencia. Sin embargo, el 7.8% nos dice, yo he sido víctima de delitos. Pues de esos delitos, robo en la vía pública 4%, robo en los hogares 3.3%. Efectivamente, estos niveles han venido disminuyendo. Incluso si los comparamos con la edición 75, que fue correspondiente al cuarto trimestre del 2023, vemos niveles de aproximadamente 13% en ese momento. Entonces, efectivamente, pues el momento, la mayor circulación de efectivo, etcétera, pues llevó a un incremento de esta delincuencia, pero hay un 7.8% que en la actualidad nos dice, he sido víctima recientemente, pues en los últimos 6 meses, en los últimos meses. Sí, que es un poco menos de de la percepción que tienen las personas. Casi un 12% cree que la delincuencia es un problema del país, pero solamente un 8%, 7.8% cree que, o más bien dice haber sido víctima de la delincuencia. No es un número despreciable, porque no es un número despreciable. Estamos hablando de que 300.000, 400.000 personas en el país en los últimos meses han sido víctimas de la delincuencia. Pero hay una percepción positiva en cuanto a la seguridad, justamente. Así es. Sí, el 79.4% nos están mencionando que respecto a los últimos 5 años, la delincuencia o la seguridad más bien está mucho mejor. Hay más seguridad en el país, sí, que viene siendo congruente pues con estos niveles que vienen disminuyendo de los índices de delincuencia. El 13.9% nos dice que se mantiene y el 5.8% dice que hay menos seguridad. Esto, si vemos en los 5 años anteriores, pues estábamos en 2018, a raíz de los conflictos se generó mayor índice de este tipo de delitos. Pues. Sí, ok. La gente en lo general cree que la policía es muy profesional o profesional. 9 de cada 10 nicaragüenses opinan esto, y 8 de cada 10 nicaragüenses creen que el trabajo en general de la policía es entre bueno y muy bueno. Solamente un 5% considera un 6% considera que no es un buen trabajo. En cuanto a los servicios que se prestan desde el sector público, la educación pública es el que genera más satisfacción, y las aguas servidas y los alcantarillados son los que generan menos satisfacción. Yo hubiera pensado, o no hubiera pensado más bien, que este tema de las alcantarillas en esta época, en este primer trimestre del año, no lo hubiera puesto como el que más genera insatisfacción, porque eso podría pensarlo en tiempos de lluvia, cuando las calles se inundan y demás, y entonces uno dice, qué barbaridad, ¿cómo está el alcantarillado? Que el agua no se va. Pero en este primer trimestre, que estamos en una época seca, resultó ser con lo que la gente está más insatisfecha. Más insatisfecho, así es. Porque esto tiene que ver con un efecto pues de no solamente que si hay inundación, o más bien que hay el drenaje dañado, sino el acceso. Hay todavía lugares donde no hay alcantarillado público y el agua corre en las calles, entonces sí hay altos niveles de insatisfacción.
Anteriormente pues estábamos viendo de que la oportunidad de trabajo venía siendo el menos evaluado, pero ha incrementado pues esos niveles de satisfacción. Pero sí, efectivamente, el servicio de aguas servidas y alcantarillado es un tema pues en el que efectivamente hay que ponerle mente. Sí. No solamente en tiempo de invierno, sino en general. Y ahí hay otro más, pues en el top 5 de los insatisfechos está también el agua potable. Entonces ahí, ojo Enacal, ojo la entidad del agua, ¿no? Porque el agua potable y las aguas servidas y los alcantarillados están entre los que están marcando mayor insatisfacción entre los nicaragüenses. Educación, salud, construcción y mantenimiento de carreteras, incluso la seguridad pública, están bastante bien calificados. La capacidad de gestión del gobierno. ¿Ah? Sí, bueno, la capacidad de gestión de gobierno la medimos con 5 indicadores. Pues el conocimiento de los problemas del país, la capacidad para resolver esos problemas, la resolución oportuna de esos problemas y la comunicación con la ciudadanía. Esto nos da una confianza que está generando la población. Si vemos 9 de cada 10 tienen una calificación positiva a la capacidad que está demostrando el gobierno actual en estos aspectos. Pues tienen conocimiento de los problemas, le dan solución, es oportuna esa solución y me está generando esa confianza que yo necesito para seguirme apropiando con la gestión de gobierno. Sí, con esto MIR realiza o efectúa algo que es para lo cual cobran derechos de autor, ¿no? Porque, es decir, lo han preparado, lo han elaborado, lo han trabajado, la licencia ciudadana. Así es. La licencia ciudadana es básicamente ese nivel que hay de pertenencia de las personas, de los ciudadanos, efectivamente, a la gestión. Y precisamente está vinculada con la satisfacción de los servicios, lo que tiene que ver con la gestión efectivamente que se está realizando, este conocimiento de los problemas, la resolución oportuna, y de ella construimos 4 niveles o tenemos 4 niveles que son la apropiación. Estos son las personas que están casadas, están apropiadas del plan o gestión de gobierno y se sienten satisfechos, están completamente satisfechos y apoyan este plan de gobierno. Luego está el que está en aprobación, entonces ellos tienden a tener niveles altos de satisfacción, pero hay algunas cosas que pueden decir, bueno, hay aspectos por mejorar, pueden mejorarse en esto para que mi nivel de satisfacción esté mucho mayor. Está el que está en nivel de aceptación, que es el más volátil, porque efectivamente puede el día de hoy apoyar un candidato, apoyar una gestión, pero ocurre algo y automáticamente rechazo, pues soy más volátil porque acepto algunas cosas y rechazo otras. Y el que está en rechazo pues es básicamente el que está ilegitimizando la gestión de gobierno. El que no está de acuerdo absolutamente con nada. Así es. Sí. De ella pues se construyen otros 3 niveles, que está la confianza, que es el que está apropiado, tengo confianza. El que está apropiado y está en aprobación pues nos da la credibilidad, y el que nos otorga la legitimidad es la sumatoria de ellos 3, pues el que está aceptando, el que está aprobando y el que está apropiado de la gestión. Ok. El gobierno del presidente Ortega, dicen 8 de cada 10 nicaragüenses, toma en cuenta los intereses de la población en general para la toma de decisiones, y hay un 85% que está de acuerdo en la opinión que debe trabajarse la unidad nacional para derrotar la pobreza. Entonces, paz, estabilidad y unidad nacional serían como las necesidades básicas o las premisas básicas de los nicaragüenses para poder mejorar sus condiciones de vida. En los últimos años se ha venido trabajando el tema de los subsidios. Incluso ya vamos para 2 años, por ejemplo, que el gas butano o el gas propano
y los combustibles, gasolina en sus presentaciones súper irregular y el diésel, están subsidiados por el gobierno, pero también hay subsidios para el agua potable, hay subsidios para la energía eléctrica y tenemos ya prácticamente 2 décadas, 3 décadas en que el transporte urbano colectivo está subsidiado. La opinión de las personas sobre los subsidios. 9 de cada 10 están diciendo que lo ven positivo. Vemos que el transporte urbano colectivo, el 92.9%, agua potable 92.7%, energía 92.3%, gas propano 92% y el combustible 90.7%. Vemos que estos subsidios pues no tienen barreras, no es a una persona porque tiene escasos recursos, sino que es algo generalizado y viene congruente con el combatir la pobreza y más la pobreza extrema, pues. Y además de eso hay que destacar que no solamente lo ven positivo, sino que nos están diciendo que también están siendo beneficiados directamente. Más de casi 9 de cada 10 también nos dicen de que son beneficiados directamente. Ok. Con todo esto, pues hay una aprobación. El 8 de cada 10 nicaragüenses aprueba la gestión del gobierno del presidente Ortega. 9 de cada 10 le genera esperanza, y creen 8 de cada 10 que el país ha progresado en los últimos 5 años, ¿no? O más bien en los últimos 24 años, desde el 2000 a esta fecha, creen que hay progreso, que ha avanzado el país. Prácticamente 9 de cada 10 está satisfecho o sí se siente satisfecho de vivir en este país. Sin embargo, hay un porcentaje de casi el 10%, 8.7%, que no está satisfecho y que dice que si tuviera alguna oportunidad, se iría del país. Así es. Esto es un ejercicio que hemos venido manejando ya en los últimos tiempos, que es el emigrámetro, igual los derechos de autor para MIR. Sí. Sí, y efectivamente pues hay un 8.7% que nos está diciendo de que si tuviera la oportunidad, si las condiciones se le prestan, existe la probabilidad de decidir irse del país, pero solamente un 3.7%, que siempre lo decimos, pues no son datos despreciables, porque si lo extrapolamos, estamos hablando de 184.000 personas, entonces no es un dato despreciable. Sí. Pero solo el 3.9% de ese 8.7 nos dice de que si el día de mañana alisto mis maletas y me voy. En cuanto pueda me voy, dicen esos 184.000 personas. Así es. ¿Verdad? Porque aquí va desde no lo he pensado, no lo he considerado, si se me presentara la oportunidad podría creer que sí podría irme, hasta aquel que dice nada, no hay vuelta atrás, aquí me voy, ¿no? Que es ese 3.9% para en la sumatoria de todos estos que creen que en algún momento podrían irse del país, suman más de 400.000 personas. Así es. Sin embargo, estamos en el punto más bajo de disposición a emigrar de los últimos años. Así es, y vemos de que un 73.2% nos dice bajo ninguna circunstancia no me iría. Esto es congruente efectivamente con los niveles de satisfacción, con los niveles de que tengo empleo, tengo trabajo, tengo ingreso. Viene siendo congruente con la estabilidad que está brindando el país a las personas para sentirse satisfechos y no aspirar, pues, o no querer emigrar. Estos son los datos más relevantes que tiene esta edición número 76 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública. Suyen, muchas gracias. Jocelyn, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartido estos datos de Sismo en su edición 76. Muchas gracias. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.